Sí, le escucho. Le pregunto más que nada por su compañera Nereida, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ok, bueno. Bien, entonces, ¿ya puede ver la pantalla compartida? Perfecto. Bien, entonces, pues bueno, estuvimos viendo la clase pasada sobre el hongo, que es Agaricus bisporus, ¿no? Algunas recomendaciones de dónde se puede instalar, pues, el lugar de producción, ¿no? Y bajo qué características. Qué sistemas de producción son los más comunes, ¿no? Para este tipo de hongo en específico. Y bueno, estábamos en que los procesos de producción, pues bueno, se pueden dividir en las siguientes partes, ¿no? Fase 1 o fermentación al aire libre, fase 2 o fermentación controlada, siembra e incubación, cobertura, inducción, producción y cosecha, manejo post cosecha, ¿no? Ok. Bien, pues la primera, como lo recordamos, es la fermentación al aire libre o fase 1 o también compostaje, donde pues bueno, el sustrato, el material que vamos a utilizar de nutriente para nuestro hongo, pues bueno, va a ser, ¿cómo se llama? Pues bueno, se va a crear, ¿no? Este sustrato. Basándose, o bueno, a base de materiales que estén más disponibles y asequibles para quien los vaya a manejar, ¿no? Para quien los vaya a utilizar, ¿no? Para que pues no nos salga más costoso, pues, producir que lo que vamos a vender, ¿no? Básicamente. Vimos algunos suplementos, que, pues bueno, a través del proceso de compostaje vamos a ver cambios de textura, estructura, color, olor, humedad, actividad microbiana, térmica, etcétera, ¿no? Y pues bueno, para tener un compostaje adecuado de la materia prima, se tienen que llevar a cabo dos maniobras, ¿no? La fermentación en pila y en cordón. Nos decían algunas recomendaciones de dónde debe ser pues este compostaje, ¿no? Más que nada, pues bueno, nos mencionaba que es preferible que sea en una superficie de concreto o encementada para evitar que enfermedades o microorganismos que se encuentran en el suelo se pasen pues a nuestra composta, ya que como va a ser el alimento de nuestro hongo, pues bueno, si lo infecta, si lo ensucia, digamos, pues bueno, puede crear que nuestro hongo se enferme, que haya algo que compita más que ellos por el alimento del hongo y pues bueno, finalmente no vamos a tener una buena producción, ¿no? Y vamos a perder pues lo ya invertido. Ok. Y bueno, en este piso pues ya se llevan a cabo pues todos los movimientos para la primera fase, ¿no? Y bueno, aquí nos explica cómo debe de manejarse la primera fase del compostaje, ¿no? Que esté húmedo, que se mueva, que esté aireado, ¿no? Húmedo para que los materiales que se quieran revolver se puedan adherir lo suficientemente bien, ¿no? Que la parte que le da esa rigidez a la paja, por ejemplo, pues ceda porque, es decir, se ablande porque, bueno, pues la misma rigidez le da cierta protección a la paja, ¿no? Y una vez que ya está mojada, pues se elimina esa rigidez, ¿no? Esa protección que, pues bueno, no tanto protección, sino que pues no se puede revolver bien, ¿no?
Y bueno, se menciona que al tercer día de compostaje, la aireación, pues recordemos que es para que los microorganismos, o los procesos microbianos se oxigenen, se revuelva todo parejo, etcétera, ¿no? Al tercer día nos menciona que se puede combinar con otros tipos de nutrientes, suplementos como pollinasa, urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio, y esto va a hacer que se acelere la fermentación y también la composta sea mucho más rica en nutrientes, lo que va a permitir después pues que nuestro hongo crezca mejor, ¿no? La paja entonces se va a revolver cada tercer día. Y bueno, se va a estar oxigenando, se va a seguir regando hasta que esté en un 70-72% de humedad. Y bien, esta fermentación, esta fase 1, digamos, tendría una duración de 10 a 13 días. Y bueno, en estos días, como se mencionaba, se tienen que observar algunos cambios como las altas temperaturas, ¿no? La fuerte presencia de amonia, mayor docilidad de la paja, oscurecimiento del color de la composta y tamaño más corto de las fibras, ¿no? Es decir, sí tenemos que ir viendo pues los cambios tangibles, notorios, ¿no? Para saber que pues están llevando a cabo bien los procesos. Luego de esto, ¿no? Veíamos que después de fermentación en pila seguía la fermentación en cordón. Y pues bueno, esta va a consistir en que se hacen líneas, ¿no? De composta, con cierta cantidad de anchura y altura. Y bueno, ¿qué tan largas van a ser estas líneas? Pues bueno, va a depender de cuánta composta queramos preparar, ¿no? Y bien, ¿por qué queremos hacerla de esta manera? Bueno, va a permitir que los materiales de la composta sean más homogéneos, más iguales, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué se hace? Porque generalmente la composta se va a calentar más en el centro y en la parte de afuera, de los exteriores, va a estar más fría, con actividad más lenta, microbiana, y entonces pues lo que se pretende es que sea más fácil de revolver para que pues se lleven a cabo los procesos adecuadamente. ¿Qué ventajas se obtienen? Bueno, agilizar los movimientos, ¿no? En las labores de suplemento, se homogeniza el suplemento, la humedad y la textura, acelera la fermentación al disminuir la superficie de contacto y reduce y aprovechan los espacios de operación en el patio de composteo, ¿no? Entonces, pues aquí veamos algunas líneas de composta, ¿no? Bien, para formar este cordón, muchas veces se utiliza un molde metálico que puede hacerse a mano o de manera pues ya comprado, ¿no? Prefabricada, ¿no? Y bueno, aquí en la fermentación, pues bueno, se va a liberar y transformar la materia nutritiva presente y añadida en la composta. Bien, y bueno, ¿qué va a mejorar, ¿no? En la composta, en su cantidad y calidad? Bueno, el porcentaje de humedad de las materias primas, porcentaje de nitrógeno, el tiempo de almacenamiento, la distancia para transportar y el precio, ¿no? Al formar estos cordones, bueno, se busca que todo sea más eficiente, ¿no? Tanto el trabajo humano como el microbiano, ¿no?
Y bueno, finalmente, ¿qué se busca aquí? Pues homogeneizar la fermentación, elevar temperaturas del sustrato y facilitar la suplementación, el riego, el chequeo de las temperaturas y la posible aplicación de insecticidas, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Cómo tenemos nuestra composta, la parte más fresca está al exterior, ¿no? La más caliente intermedia, ¿no? Y la que es ni tan fresca ni tan caliente, pues en el centro, ¿no? Y entonces aquí ya se revolvió. Y la parte fresca se pasó para acá, entonces aquí va a empezar a haber más actividad microbiana y esta parte caliente se pasó para afuera, ¿no? Que va que va a irse enfriando nuevamente, ¿no? Buenas tardes, Nereida, bienvenida. Buenas tardes, profa. Disculpe por tardar. No se preocupe. Ok, permítanme un minuto. Bien, Nereida, en lo que termino aquí hacer una cosita rápida, ¿nos puede comentar qué es lo que usted recuerda de la clase pasada? Dalia ya nos comentó un poco. ¿Usted qué recuerda? En la clase pasada, estábamos viendo sobre la producción del champiñón y usted nos comentaba que básicamente que este tipo de producción de hongos se hace para comercialización y no es como con el otro tipo de hongo que se puede reproducir de manera casera y para eso se necesitaban instalaciones especiales que pudieran contar con bueno, sobre todo que la instalación de la empresa donde se produciría el champiñón tuviera una buena instalación y también tendríamos que tener una demanda del mercado, tanto en calidad, cantidad y constancia. Y también teníamos que checar que el lugar donde esté la empresa tenga acceso a carros o los caminos estén transitables para vehículos. Y también nos comentaba sobre sobre los sistemas de producción comercial, que existían tres: el americano, el holandés y el francés. El americano nos decía que se usaba mucho en Estados Unidos y se conoce también como sistema de camas. Cada cama podía contener entre 250 y 280 kilogramos, mientras que el holandés se conoce también como sistema de bandeja. El francés, el otro nombre que tiene es sistema de base plástica. Y nos mencionaba que el nitrógeno es un elemento o un nutriente esencial para, así como de las plantas, también para los hongos. Y nos mencionaba que el nitrógeno es importante porque el nitrógeno es un elemento limitante. Ya nos decía que el significado de la palabra limitante era que es un elemento que es esencial y que si no está, pone como que un freno al crecimiento. Por eso mencionaba que en la producción de hongos el nitrógeno debía estar constantemente. Y nos hacía la pregunta de que, por ejemplo, si nuestros hongos todavía no estaban, pero ya no había mucho nitrógeno en el sustrato, entonces, ¿qué íbamos a hacer? Y creo que nos quería dos cosas: o ponerle bastante nitrógeno al momento de sembrar,
Ajá, o qué otra cosa podríamos hacer. Y bueno, eso es lo que me acuerdo de la clase pasada. Muy bien, muchas gracias, Nereida. Se acuerda de bastantes cosas. Perfecto. Bien, entonces continuamos. Veíamos esto de los pasos, ¿no? Que se deben de llevar, ¿no? Fermentación al aire libre, que fue hasta donde llegamos básicamente. Y vamos a empezar con fermentación controlada. Y después los demás pasos, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces estábamos terminando de repasar esto de fermentación tanto en pila como en cordón. Veíamos los beneficios, cómo servía. Recordemos que todo lo estábamos haciendo en una superficie de cemento, más que nada para que no se pasen algunos microorganismos a nuestra composta, ¿no? Ya que pues corría el riesgo de que se infectara la tierra, ¿no? Y pues perjudicara a nuestro hongo, ¿no? A nuestro cultivo. Como mencionaron ahorita, ¿no? Para hacer esta composta también, una vez que ya tenemos como preparada la primera parte, se necesita ver el balance de los materiales que vamos a usar, porque se necesita cierta cantidad de nitrógeno, cierta cantidad de proteína, ¿no? Entre los nutrientes de nuestra planta, ¿no? Perdón, de nuestra planta, de nuestro hongo. Ya que pues recordemos que no es una planta, es un hongo. Entonces, a final de cuentas, consume materia orgánica. En este caso, pues materia orgánica en descomposición. Y bien, nos mencionaban algunas formas de calcular el contenido, el porcentaje de nitrógeno que podamos encontrar en nuestros materiales, ¿no? Y como cuánto tenemos que poner. Porque, como dice aquí, ¿no? Para poder llevar a cabo con éxito la preparación de fórmulas de composteo, es fundamental conocer los tipos de material, así como su contenido de nitrógeno. Y bueno, nos mencionaba aquí, ¿no? Varios materiales y sus contenidos de nitrógeno. Nos lo dividía en 8 grupos, que son los que tienen alto porcentaje de nitrógeno, que vienen de origen animal, que son subproductos industriales y de la avicultura, que son subproductos industriales, algunos materiales derivados de la ganadería, otros de leguminosas, algunos que son mejoradores de pH y algunos que son derivados de la ganadería y la agricultura, ¿no? Y bueno, aquí nos daban varias opciones para poder, obviamente hay más, ¿no? Pero aquí nos daban muchas y sus ventajas, desventajas, algunas descripciones generales para, pues, en caso de que nosotros lo quisiéramos hacer, poder adecuar los materiales que nosotros tenemos disponibles, ¿no? A final de cuentas, eso es lo más importante. Por ejemplo, en el caso de la sangre seca y la harina de pescado, ¿no? Tienen bastante proteína, pero como son muy costosos, no se suelen utilizar, ¿no? Ok. Y bueno, creo que nos quedamos casi en los tipos de composta, ¿verdad? Donde, bueno, ¿sí nos quedamos aquí, chicas? ¿O no, fuimos más adelante? Sí, profe, sí estábamos aquí o no. Bien, dice Daria que en la siguiente, ¿no? Sí, creo que esta fue la última y aquí ya habíamos, creo que no empezamos o sí empezamos, pero fue muy poquito, ¿no? Ok. Bueno, vamos a retomar desde acá, ¿sale? Entonces aquí nos mencionaba que hay dos tipos de composta. Básicamente, según su origen casi,
¿no? O sus materiales. Y tenemos la composta tradicional, en la que vamos a utilizar paja, que fue usada como cama de caballerizas y que es conocida también como composta de caballo. Y la otra es la sintética, donde aquí va a querer asemejar las condiciones de esta composta, de la composta A. Pero aquí vamos a poder diversificar en nuestra materia prima. Y podemos usar paja de trigo y suplementos agrícolas o de origen animal. ¿Qué desventaja tiene el compostaje tradicional o de caballo? Es que no en todos los países se puedan obtener estos materiales, ¿no? Como se comentaba hace rato, en la clase pasada, no en todos los lugares vamos a poder encontrar, pues, grandes cantidades de composta de caballo, porque no en todos los lugares están popularizados los caballos, ¿no? Las condiciones no están para ello. Si bien digamos, en los lugares donde se practica la agricultura, de vez en cuando si vemos pues un caballo, ¿no? No son tan comunes, por ejemplo aquí en el sur del país, ¿no? No son tan comunes como lo podrían ser en el norte de México, y no se diga como lo pueden ser ya en lugares como Estados Unidos, Canadá o lugares europeos donde pues es más común que haya caballos, ¿no? Entonces, esto pues debido a las condiciones que necesita un caballo. Por ejemplo, pues bueno, sabemos que un caballo, por ejemplo, es más delicado, más sensible que un burro, una mulita, ¿no? Y pues no tan fácil puede vivir, no sé, en los montes, en las sierras, porque pues bueno, es más fácil que se desbarranque, entre otras cosas, ¿no? Y necesita bastante mantenimiento, etcétera. Entonces, por eso a diferencia del compostaje tradicional, el compostaje sintético se puede hacer en cualquier país del mundo, porque pues la materia prima es más variada y la podemos adecuar a lo que esté a nuestro alcance. Bien, ¿cómo serían las fórmulas de composteo entonces? Bien, básicamente como mencionaban hace rato, ¿no? Nos tenemos que basar en la cantidad de nitrógeno para poder tener una composta adecuada. Y entonces para obtener el porcentaje de nitrógeno del sustrato que estemos preparando, vamos a dividir el total del peso de nitrógeno entre el total de peso seco de materiales y lo multiplicamos por 100 porque queremos el porcentaje. Y por ejemplo aquí nos da 1.57 de nitrógeno. Aquí nos da un ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro estiércol de caballo, gallinaza, levadura y yeso, ¿no? Cómo está en peso húmedo y cómo está en peso seco. Vamos a utilizar el peso seco, como dice aquí, y son 59.75 toneladas. Recordemos que esto lo están haciendo a nivel macro, a nivel más grande. Si nosotros quisiéramos hacerlo a nivel un poco más pequeño, pues hacemos rápidamente una regla de 3, ¿no? Ahora, y lo dividimos, esto va a dividir las toneladas de nitrógeno que hay, y lo va a multiplicar por 100, entonces dividimos 0.94 entre 59.75 por 100 y nos da 1.57 de nitrógeno, ¿no? Ok. Antes de pasar a esta diapositiva, vamos rápido aquí. La división total del peso de nitrógeno entre el total de peso seco nos dio el resultado de 1.5, ¿no? Entonces, en este caso, el que vimos arribita, indica que todavía puede enriquecerse más nuestro sustrato con otros suplementos o más cantidad de lo que trae nitrógeno, por ejemplo, ¿no?
Pero lo que sí debemos de revisar es que no tenga más del 2% de nitrógeno y que preferiblemente sea entre 1.6 y 1.8%. Bien, regresando acá, ¿no? ¿Cómo se van a hacer estas fórmulas para la preparación de la composta sintética? Bueno, normalmente se adaptan para cada país para la producción de champiñones, ¿no? Es decir, se tienen que adaptar porque sería muy complejo y no podría funcionar, ¿no? Querer realizar la fórmula de composteo que ocurra o que se utilice en Estados Unidos o en Canadá para México. Porque en el mismo México, ¿no? Entre estado y estado, las materias primas, van a cambiar, y entonces se tiene que aprovechar lo que hay al alcance. Además de que hay diferencias ambientales que pues pueden, se van a hacer efecto, ¿no? Bueno, entonces, aunque cada país, ¿no? tenga su adecuación, sí va a haber un factor común, para que pues la fórmula sea de la misma calidad, tanto si estamos en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Colombia, en Argentina, en Asia, en África, en Europa, ¿no? ¿Y cuál es este factor común? Bueno, para obtener la misma calidad y los porcentajes, en relación con el contenido de nitrógeno. Y esto es tener cuidado de que no se rebase el 2% de nitrógeno sobre el peso seco. Eso es lo más importante. Las materias primas entonces deben ser determinadas por el porcentaje de humedad y nitrógeno al momento de adquirir las materias, para entonces ser los factores de calidad y costeabilidad de la composta. Los factores que determinan la calidad de la composta van a ser los mismos. ¿De qué materia prima estamos hablando? ¿Cuánto es el peso húmedo? ¿Qué porcentaje de humedad tiene? El peso seco, el porcentaje de nitrógeno y peso de nitrógeno. Estos 6 puntos, estos 6 factores van a entonces decirnos qué tan buena es nuestra composta y qué tanto se va a nutrir nuestro hongo y qué tanto éxito podríamos llegar a tener al momento de producirlo. Obviamente hablando de que esté bien nutrido nuestro hongo. Hablando de otras cosas como que no se infecte, etcétera, pues bueno, eso ya es un poco aparte, ¿no? Ok, entonces, nuevamente, derivado del ejemplo anterior, teníamos 1.5% de nitrógeno. Entonces, si nos hace falta un poquito más para entrar en este rango, entre 1.6 y 1.8, se pueden poner otros suplementos más o tener más suplemento del que necesitamos, ¿no? Bueno, del que habíamos puesto originalmente, para llegar a lo que necesitemos. Solamente ver que no rebase el 2%. Al iniciar una fórmula de composteo, los cambios que se realicen en las actividades o modificaciones del suplemento o el tipo de paja tiene que ser poco a poco y tiene que ser supervisado. Es decir, cuando necesitemos hacer una adecuación a nuestra composta, no vamos a echar todo de sopetón, no vamos a echar todo de jalón, sino que lo vamos a ir echando poco a poco, supervisándolo, para poder saber si no nos estamos excediendo. Por ejemplo, si en la fórmula anterior los porcentajes de humedad fueran más bajos, las cantidades de nitrógeno se van a elevar. Y entonces nos va a indicar que es muy importante analizar los suplementos para bajar los costos y hasta escoger los proveedores que brinden mejor calidad de materia prima. Y entonces aquí tenemos, ¿no?, una tablita donde nos habla de la composta sintética, los materiales que podríamos utilizar y sus características en peso húmedo, peso seco, porcentaje de humedad, porcentaje de nitrógeno y peso de nitrógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos paja de trigo, urea, pollinaza, alorina, cascarilla de algodón y yeso. Nos damos cuenta que el peso húmedo de la paja serían 200,000 kilos,
donde la humedad está al 10%, y el peso seco sería entonces 180,000 kilos, y el porcentaje de nitrógeno serían 0.7%, que sería equivalente a 144 kilos de puro nitrógeno. Lo mismo con la urea, aquí no tiene humedad, entonces lo mismo, lo que sea del peso seco es el peso del peso húmedo sería el peso seco. Aquí nos da 46% de nitrógeno, y como son 100 kilos, pues 46 kilos equivalen al 46% de 100. En cuanto a la pollinasa, bueno, aquí tenemos 20%, y nos da 72 kilos de nitrógeno. En la lorina, al ser 8,000 kilos, tendríamos 44 kilos acá de nitrógeno. En la cascarilla de algodón tendríamos de 5,000 kilos 12.75 kilos, y del yeso de 3,500 kilos pasarían a 0 kilos de nitrógeno, porque no van a traer nitrógeno. El yeso lo estaríamos usando para otra cosa. Bien, ¿quién recuerda para qué se usa el yeso en la composta? ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo dijo, por favor? Que si alguien de ustedes recuerda para qué se utiliza el yeso en la composta, ¿qué propiedad tiene el yeso en la composta? Porque si se dan cuenta, aquí no dice que tenga nitrógeno. Entonces, ¿por qué lo estamos poniendo? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿No recuerdan? Bueno, vamos a regresar aquí. Yeso. Es un mejorador de pH. Entonces, que aminora la acidez. Entonces lo estamos poniendo para que no sea tan ácido el suelo, básicamente, ¿no? Bueno, nuestro sustrato, ¿no? Bien. Hay otra forma bastante práctica, ¿no? De preparar cualquier cantidad de composta al inicio, y hacer los cambios pertinentes según los resultados. Aquí nos da una formulita rápida: 46.2% de paja según los kilos que estemos usando, 9.83% de pollinaza, que va a tener un contenido de nitrógeno del 5%, 5.58 de alorina en un contenido de 7% de nitrógeno, y el 3.08 de yeso. Estas cantidades van a considerarse con el porcentaje de humedad natural de las materias primas. Y bien, la cantidad de los suplementos puede variar si se considera el contenido proteico, ¿no? Entonces podemos usar esta fórmula, pero también la tenemos que ir adecuando si necesitamos considerar otros factores como la humedad natural, ¿no? O el contenido proteico. Y bueno, aquí nos habla de una nota muy importante. Las fórmulas de composteo que se están mostrando no pueden seguir al pie de la letra, no se pueden seguir al pie de la letra como una receta de cocina. Solamente si las materias primas fueran idénticas a las fórmulas anteriores. Si no, no se puede hacer. Entonces, estos ejemplos son solo una guía de cómo hacerse la composta, pero cada persona, cada empresa, cada quien que haga este tipo de cultivo debe encontrar su propia mezcla o fórmula, porque los suplementos, el medio ambiente, el personal y también el nombre del suplemento cambian de un estado o provincia a otra, y mucho más de un país a otro. Entonces, esta parte es importante, ¿no? No tomarnos al pie de la letra lo que nos dice aquí. Por eso también no buscaba darles tantas cantidades y porcentajes,
porque pues depende de la escala que se quiera hacer, pues serían las cantidades, etcétera, ¿no? Okay. Bien, ahora para toda esta composta, para todo este trabajo inicial, ¿no? De la fase de fermentación 1, se recomienda un calendario de composta. Bien, ¿alguna de ustedes ha trabajado con un calendario de compostaje o de siembra o algo así? ¿No? Bien. Bien. ¿Por qué tendríamos si no han trabajado con ellos, por qué creen que sería importante tener un calendario de compostaje? No hay respuestas erróneas aquí, solamente ¿ustedes por qué creen que sería importante tener un calendario de composta? ¿Es sencillo todo esto que estamos viendo? Es decir, ¿se lo podrían aprender al pie de la letra de memoria desde el inicio? Nereida, Talia. ¿Me escuchan? Ok. Bien, si están escribiendo les doy un poquito más de tiempo, ¿sale? Pero díganme por qué creen que sería importante tener un calendario de compostaje. ¿No? Bueno, ok. Ok, gracias. Para saber cuándo exactamente se tiene que ventilar o voltear la composta, etc. Así es. Es decir, habiendo tantos pasos, ¿no? Sería muy complicado acordarnos y tener en mente todo el tiempo que se tiene que hacer en la siguiente o cuándo, etcétera, ¿no? Se nos puede pasar. Entonces, pues, recomiendan hacer este calendario, ¿no? Disculpen. Bien. Entonces, aquí nos da dos ejemplos de calendario. Bueno, dos formas de verlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, del día 0 al 4, la recepción del estiércol fresco.
la separación de los lotes, mezclar todo lo posible y luego dar un riego, ¿no? Del día 4 al 8 formaríamos el montón plano y compacto. Podríamos añadir urea o sulfato de amonio según las toneladas, según el porcentaje de humedad del estiércol. Y después se añade un montón de harina de semilla de algodón, germen de malta o estiércol de pollo según la tonelada que haya de estiércol, ¿no? Después se forma nuestro cordón, ¿no? de composta. Y entonces se disgrega y se riega el estiércol, forma cordones sueltos y aireados, y entonces formando cordones sueltos y aireados, y vamos a aplicar insecticida a todo el exterior del cordón, ¿no? O lo que puede ser uno más orgánico o algo más agroambiental, ¿no? Pero sí vamos, se recomienda aquí, ¿no? Echar cierta cantidad, ¿no? O tener mucho cuidado para que no se nos contamine, ¿no? Luego tenemos la primera vuelta al día 12. Se utiliza sulfato de amonio. Perdón, si se utiliza sulfato de amonio, entonces se añade carbonato de calcio por tonelada de estiércol. Se disgrega y se airea. Se vuelve a hacer el cordón otra vez, ¿no? Estas filas enormes de composta. Y entonces se aprietan los bordes nada más. Lo demás dejamos que esté pues medio suelto para que se siga aireando y se sigan llevando a cabo los procesos microbiológicos. Aquí no se le añade agua, solo en las partes secas, y el exterior y entonces se tiene que igualar el exterior, ¿no? Ya se usa una vuelta y se aplica pues un poquito más del insecticida que se había puesto antes, ¿no? Del día 14 al 16 es la segunda vuelta. Se puede añadir yeso por tonelada de estiércol, se disgrega, se mezcla y se hace el cordón nuevamente, ¿no? Entonces otra vez al hacer la nueva revoltura pues se echa lo que va a prevenir que pues sea atacado por insectos, ¿no? En la tercera vuelta se vuelve a remover y hacer el cordón suelto y aireado, ¿no? En el día 20, pues bueno, la composta está lista para entrar en la pasteurización. Si el llenado está mecanizado, recordemos que hay formas manuales y hay formas mecánicas. Si está mecanizado se va a remover y va a airear automáticamente pues la composta. Y bueno, va a ajustar el nivel de humedad deseado. Bien, obviamente pues aquí ya lo vemos un poquito más resumido, pero sí descrito. Y si lo quisiéramos reducir todavía más, pues bueno, tenemos del día 1 al 23, ¿no? Donde el día 1 se descargan pacas, se deshacen pacas, se riegan y se apilan. En el día 2 se adiciona urea, pollinasa y se riega. Del día 3 al 7 se riega. En el 8 también se revuelve la pila y se riega. En el día 9 no hacemos nada. En el día 10 se revuelve y se riega la pila. En el 11 se forma el cordón. En el 12 se ponen suplementos. 13 y 14 no tienen actividad. 15, es decir, a las 2 semanas y un día de haber comenzado con todo esto, vamos a revolver los suplementos en cordón y regar, ¿no? Y se riega, perdón. 16 y 17 no hay actividad. Se vuelve a revolver el cordón y se riega. 19 a 20 no tenemos actividad. Día 21 revolvemos cordón y regamos. 22 no hay actividad. Y 23 ya se entra a la pasteurización, ¿no? Ok, entonces los calendarios de actividad para la preparación de composta suelen hacerse específicos para cada empresa, para cada lugar de producción. A partir de los resultados obtenidos tanto en estructura, textura, humedad, volumen, densidad, humedad, temperatura alcanzada, etcétera, ¿no? Y va afinándose
el calendario cada día. Es decir, si digamos vimos que nos hizo falta más agua o más meditación, o ese día vemos que ya al día siguiente tenemos que regarlo, pues lo vamos a hacer aunque el calendario no lo diga, ¿no? Vamos a irlo adecuando. Entonces, ¿por qué se dice eso? ¿Por qué se menciona esto? Porque como son diferentes condiciones ambientales, ¿no? Y de microorganismos, no debemos cernirnos exactamente lo que dice el calendario y lo que nos dicen los otros fuentes de información, ¿no? Bueno, los porcentajes, etcétera, ¿no? Porque tenemos que irnos nosotros adecuando a las posibilidades que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Y además hay que tomar en cuenta que hay otro factor muy importante al momento de hacer pues el cultivo de hongos. Más allá de las tecnologías, los materiales, etcétera, también el factor humano depende mucho, ¿no? Si tiene experiencia o no, cuánta tiene, técnica, disciplina, supervisión, etcétera. Eso pues va a depender, va a modificar muchas cosas, ¿no? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Bien, vamos con nuestra fermentación controlada, que sería la fase 1. Si recordamos, la fase 2. La fase 1, ahí donde está. La fase 1 fue fermentación al aire libre, y la fase 2 va a ser controlada. Aquí ya va a ser en un lugar más específico, con condiciones más específicas que nosotros vamos a poder controlar. Y bueno, se denomina entonces fermentación controlada, porque esto se va a llevar en un lugar cerrado, con instalaciones especiales para poder revisar constantemente el proceso. Entonces, aquí se suelen utilizar algunos elementos para que sea más fácil, más llevadera esta fase, ¿no? Que son los termómetros de larga distancia, un sistema central computarizado de monitoreo, ventiladores, detectores de amonio, sistemas de inyección de vapor. Si no lo tenemos, uno así de moderno, tampoco es que vaya a fracasar, ¿no? Pero esto ayuda muchísimo. Entonces, luego de 19 a 24 días de compostaje, se va a llevar a cabo la pasteurización en el túnel de pasteurización. En el documento nos mencionan que hay varios tipos de túnel, que pueden ser construidos con materiales locales, o alguna empresa de la industria de los hongos. Y bueno, no se va a explicar ahorita en la clase más acerca de estos, pero lo pueden consultar en el documento cuando se los envíe, ¿no? Bien, este túnel entonces se va a llenar de composta y se va a ventilar constantemente para que la temperatura se eleve. Y entonces, en caso de no hacerlo por sí mismo, se inyecta vapor en la caldera. Entonces vemos aquí cómo sería la estructura de un túnel de pasteurización. Se necesitan fugas de aire, un piso falso o pleno, entradas de aire al exterior reguladas, el ventilador, ¿no? Aquí pues va a ventilar
y aquí pues bueno, va a estar el aire caliente, ¿no? Ok, entonces este proceso tiene como funciones eliminar los microorganismos indeseables, y también que se siga desdoblando la lignina, celulosa y otros nutrientes que estén en la composta para que se logre obtener un sustrato selectivo para el champiñón. Entonces, básicamente son dos pájaros de un tiro, ¿no? Quitamos lo que no queremos y buscamos que se lleven a cabo los procesos que necesitamos para tener pues nuestro sustrato ideal. Bien. Entonces, para la cantidad de sustrato que se está preparando, ¿no? Nos menciona que se necesitan de 6 a 8 días para realizar esta fase. Entonces, en estos días las temperaturas dentro del túnel son controladas y monitoreadas para determinar los tratamientos. Es decir, si vemos que necesita, vamos a estarlo monitoreando y si necesita algo, pues lo vamos a dar. Si tiene exceso de algo, pues también lo vamos a quitar, etcétera, ¿no? La pasteurización entonces va a consistir en mantener entre de 4 a 8 horas a 60 grados Celsius la temperatura de la composta. Y en el segundo o tercer día después del llenado del túnel. Bien. Entonces, el tiempo antes y después de la pasteurización es utilizado para la formación y producción de bacterias y organismos termófilos que van a enriquecer la composta al término de este proceso. ¿Por qué mencionan organismos termófilos? Bueno, porque estos, por un lado, van a aguantar la temperatura alta que vaya a tener, y por otro lado, pues se van a reproducir mucho mejor pues en estos procesos de alta temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta fase? Entre otros, es eliminar microorganismos indeseables. ¿Cómo qué microorganismos? Insectos, nemátodos, esporas de otros hongos, larvas, huevecillos de mosca, arañas, ácaros, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ya algunas imágenes. Okay, permítanme un momentito, Narida. Listo, estamos de vuelta, muchas gracias. Entonces, así como cuando estábamos viendo el tema de los hongos Pleurotus, ¿no? El hongo Z, el hongo champiñón también necesita que se pasteurice, ¿no? Y más siendo más sensible, más delicado, que se pasteurice el sustrato para eliminar pues todo lo que le pueda hacer daño a nuestro hongo, ¿no? Tanto que se lo coma como que sea competidor del alimento del hongo, o también que lo enferme. Bien,
Para el llenado de túnel, bueno, hay una serie de instrucciones, pero lo importante es saber que esta maniobra va a consistir en meter la composta en el túnel, y entonces el tiempo que va a llevar meter esta composta y la calidad que va a tener va a depender de el uso de la maquinaria, el tipo de maquinaria y la coordinación entre los operarios que estén ahí, ¿no? Que se encuentren ahí. Entonces, este llenado de túnel también se puede hacer de manera manual o mecánica. Lo importante es tratar de optimizar lo más posible el proceso. Y pues bueno, también que pues no fatigar tanto a nuestro personal humano, ¿no? Ok. Entonces, antes de pasteurizar, ¿no? Nuestra composta, también tenemos que ver y preparar el lugar en donde vamos a pasteurizar. Entonces, no importa el sistema de cultivo que se use, ni el local donde se va a llevar a cabo, la pasteurización, necesita a fuerzas tener y cumplir con ciertas normas. Ciertas normas comunes que son de higiene y prevención de plagas y enfermedades. Es así como el lavarse las manos, básicamente, ¿no? No importa si es si vamos a comer caldo de pollo, si vamos a comer no sé, bistec, o si vamos a comer unos frijolitos con arroz, o si vamos a comer unas acelgas, lo que sea, ¿no? Siempre necesitamos, y tampoco importa si venimos de la calle, si venimos del baño, si venimos a tocar un animal, o de la misma cocina, necesitamos pues lavarnos las manos, ¿no? Lo mismo para esta prevención, ¿no? Antes de la pasteurización. ¿Cuáles son estas normas recomendadas? Bueno, lavar el piso, paredes y techos del túnel un día anterior al llenado de revisar que los sistemas de ventilación, como los ductos, ventilador, motores del ventilador, para nuestro túnel de pasteurización. Revisar posibles fugas de aire y vapor para sellarlas. Para que pues no se escape por un lado pues la energía que estamos aplicando para pasteurizar, como pues también que no entre nada que no queramos que pueda infectar. Cambiar filtros nuevos periódicamente en las entradas de aire, o desinfectar los que ya estén cada vez que se llene el túnel. Desinfectar periódicamente con formol o insecticida el local, principalmente con los recovecos de porque pues recordemos más que nada en las esquinas, en donde no podemos llegar bien, es donde se encuentran pues escondidos los contaminantes posibles de nuestro hongo, ¿no? Y revisar el buen estado de los termómetros, tubos de inyección de vapor, válvulas y calderas, ¿no? Básicamente lo que nos piden es limpiar lo más posible y ver que todo esté en buen estado, ¿no? Eso es lo que se necesita. Bien, entonces en esta fermentación controlada, ¿no? Que es la pasteurización o fase 2, bueno, también se le conoce como fase controlada, fermentación controlada, porque esto va a estar bajo control y dirigido mediante tratamientos aplicados desde el exterior del túnel. El tiempo que se va a llevar este proceso suele ser más o menos de 6 días, y en el 7º se va a realizar entonces nuestra siembra. Y bueno, anteriormente se habló que hay microorganismos que se activan dependiendo del grado de temperatura que se tienen en las diferentes capas de composta, y que se van relevando conforme la temperatura aumente o disminuye, ¿no? Entonces, digamos, ¿no?
Tenemos aquí nuestra composta. Y al principio todo está pues frío, ¿no? Está así de color azul, ¿no? Entonces, porque pues bueno, digamos en el medio ambiente pues así va a estar nuestra pila de basura, ¿no? Y entonces los primeros microorganismos van a empezar a actuar, ¿no? Van a empezar a actuar. Y estos microorganismos al empezar a actuar van a subir su temperatura. Cuando suben su temperatura, otros microorganismos que ya estaban presentes pero estaban como dormidos van a detectar este ascenso de temperatura y también se van a activar y van a empezar a actuar también. Y entonces cuando esto ocurre, otros más van a empezar a actuar también cuando ya detectan cierta cantidad de calor. Así como hay máquinas ahora que detectan cierta cantidad de calor, como los termómetros, etcétera, pues los microorganismos tienen su propio termómetro, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué se activan hasta cierta temperatura? Bien, lo más posible es que pues sabemos que no todos los microorganismos comen lo mismo, ¿no? Aunque todos sean bacterias o protozoarios, etcétera, no todos comen lo mismo. No tienen las mismas necesidades de comida. Entonces, estos organismos se encuentran en prácticamente todos lados, ¿no? En especial en lugares donde hay material de composta, como hay desechos, etcétera, ¿no? O material vegetal. Bien, entonces, la forma de vida de estos organismos suele ser que están como en letargo, como están como dormidos en lo que no tienen, mientras no tienen las condiciones para vivir, pero una vez que detectan cierta condición, entonces se activan para poder consumir sus nutrientes, los nutrientes que necesitan, y reproducirse. Bien. Entre los sensores que tenemos todos los seres vivos, pues tenemos sí algunos químicos, pero también tenemos uno muy fácil, muy sencillo, es el térmico. Entonces, la evolución ha sido tan magnífica en nuestro planeta, ¿no? Que, pues bueno, es todas estas bacterias, tanto las que empiezan a actuar al principio como las que se activan ya cuando hace mucho más calor, han ido evolucionando juntas, ¿no? En conjunto. Entonces, los que se activan al último, digamos, ya dependen mucho de los que se activaron primero, de los primeros organismos. Pero, digamos, si se activan antes de tiempo, antes de que haya la comida disponible para ellos, pues corren el riesgo de morir y ya no tener pues no continuar con la especie, ¿no? Seguramente muchos se activaron antes de tiempo y entonces murieron y ya no dejaron descendencia. Entonces, evolutivamente, los que se esperaron hasta que hubiera cierta temperatura, porque eso era indicador de que ya había nutrientes que ellos podían consumir, fueron los que sobrevivieron, pudieron sobrevivir, y pudieron reproducirse para dejar estas instrucciones en su código genético a la siguiente generación. Entonces, bueno, por eso muchos organismos se activan cuando la temperatura sube, porque eso les indica que ya los nutrientes que necesitan muy posiblemente están disponibles, y entonces es momento de que se puedan empezar a comer y a reproducirse. Entonces, a diferencia de la primera fase, en esta sí se puede proporcionar el tiempo y las condiciones favorables para que se desdoble y transforme la materia orgánica en forma ordenada. En la otra fase sí, pues dependemos mucho de las condiciones ambientales, de lo que pase al exterior, etcétera. Pero aquí
como ya lo tenemos encerrado, ya podemos controlar mucho mejor cómo va a pasar y entonces ya sabemos más o menos más estrictamente cuántos días va a ocupar nuestra mezcla en llegar a lo que queremos. ¿Vamos bien hasta aquí, Nereida, Dalia? Y profe, Bien. Ok. Entonces, recordemos que los pasos realizados antes de que la composta entre al túnel es que se desbarata la paja, se mojó, se le aplicaron nutrientes, ¿no? Y se revolvió periódicamente para oxigenar y acelerar la fermentación. Entonces, aquí el color de la paja, ¿no? Ya debe de haber cambiado. Y si tomábamos un puño de paja con este proceso ya hecho, ya va a tener menos resistencia para romperse que al inicio del proceso. Va a haber un olor a amonia, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas características fueron resultado de la actividad de los microorganismos. Todo lo que pasó aquí, todas estas características pasaron gracias a los microorganismos que crecieron o que se reprodujeron gracias a estas condiciones que les dimos. Algunas razones por las cuales la composta no llega a obtener temperaturas altas durante el composteo y en el túnel o en el túnel pueden ser algunos faltantes de parte de nosotros hacia nuestra composta. Puede ser porque haya habido bajo contenido de nitrógeno, algún error en el cálculo de la formulación de composteo, temperaturas extremas del medio ambiente, prolongación del tiempo de operación de volteo y llenado. Entonces, pues todo esto puede provocar que nuestros microorganismos mueran antes de tiempo o no se puedan reproducir. Que haya habido desconocimiento del manejo del sistema de ventilación. Esto ocurre cuando apenas empezó a iniciar pues la empresa a trabajar pues esta empresa, ¿no? Entonces tienen inexperiencia y no saben bien cómo se debe de ventilar, etcétera, o pues tienen nuevo personal que también tiene esta inexperiencia y pues bueno, puede no llegar a lo que nosotros necesitábamos y falta de supervisión. Bien, entonces el manejo de temperaturas de la fase 2 podría ser de la siguiente forma, ¿no? En el día 1, del día 1 al día 7, ¿no? Recordemos que... ahí, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Nos dice que este proceso normalmente lleva de 6 a 7 días, de 6 días, y en el séptimo ya se siembra, ¿no? Entonces, llenamos el túnel en el día 1, recircula el material y se mantiene entre 48 y 50 grados Celsius. En el día 2 se mantiene la temperatura entre 50 y 55, como que ya se empieza a elevar, ¿no? El día 3 se empieza a elevar gradualmente hasta 60 grados, y aquí estos grados se mantienen de 6 a 8 horas y luego baja a 55 grados. Y en estas horas se va a llevar la pasteurización. En el día 4 y 5, la temperatura va a estar entre 55 y 53 grados. Y en el día 6 vamos a disminuir la temperatura de 53 a 48 grados. Y entonces se va a ir bajando gradualmente para no matar a nuestros bichos. Por la noche, para que el día siguiente vaya a estar haber estado entre 48 y 53 grados, llegue a 22 y 24 grados, ¿no? Entre 22 y 24 grados. Y en el día 7, pues ya, sembramos, ¿no? En esta fase se pueden distinguir 3 momentos importantes, donde los microorganismos de la composta van a transformar lentamente el sustrato
en un medio selectivo para nuestro champiñón. Es decir, aquí los microorganismos, no nuestro champiñón todavía, sino los microorganismos van a preparar, digamos, la tierra para que crezca nuestro champiñón. Y entonces hay 3 momentos de estos microorganismos, que son la colonización, la selección de microorganismos y pasteurización, y la reproducción de microorganismos o recolonización. Para lograr completar estos momentos y poder obtener excelentes resultados, va a ser necesario contar con maquinaria y equipo que facilite efectivamente las operaciones. Además de una buena supervisión de las actividades. Ok, y desde el inicio del composteo, en la fase 1, cada error Bien, y cada error que vayamos a tener desde el inicio, ya sea por un descuido, por haber dicho, bueno, no pasa nada, después se hace, por imprudencia o por no tener el conocimiento, no importa por qué haya sido el error, pero si tenemos errores, se puede traducir en pérdidas de dinero, ¿no? De nuestra inversión. Entonces, por eso se procura que haya bastante cuidado en esta parte. Y por lo mismo, sí, también hay que tener bastante cuidado con nuestro hongo Pleurotus, el Z, pero en el champiñón es todavía un poquito más complicado, ¿no? Es un poquito más delicado. Ok. Bien. Entonces nos vamos, ya tenemos pasteurizado, ¿no? Regresamos aquí. Ahí. Entonces ya compostamos, ya pasteurizamos, ahora vamos a pasar a la siembra e incubación. ¿Vamos bien hasta aquí, chicas? Sí, por favor. Muy bien. Bueno, ya después de haber sido tan específicos y haber tenido tanto cuidado en que nuestro hongo no se vaya a contaminar, entonces la siembra se va a hacer al terminar la fase 2, la fase de pasteurización. Vamos a procurar aquí que la temperatura de composta se encuentra de 22 a 24 grados Celsius al momento de sembrar, ¿no? Por eso aquí nos dice que en el día 6 vamos a ir bajando gradualmente la temperatura. ¿Y esto para qué? Pues para no matar a nuestro hongo también, ¿no? Entonces, la dosificación de la semilla puede realizarse de manera manual o mecánica. Y bueno, aquí se va a calcular más o menos, dependiendo de las cantidades que utilicemos, que se dosifique entre 100 a 150 gramos por cada 25 kilos de composta. Recordemos que cuando dice semilla es el inóculo, ¿no? Es nuestro micelio, ¿no? Que pues bueno, tiene como una forma de semilla, pero no es una semilla. La semilla se va a encontrar en temperaturas entre 4 grados para que no sufra alteración, por lo que es conveniente que ésta sea retirada del refrigerador 1 o 2 días antes de la siembra. Pero bueno, eso también va a depender de la estación del año, del lugar donde nos encontremos, etcétera, ¿no? Ok. Normalmente las casas comerciales que se dedican a la producción y venta de la semilla revisan la calidad de esta y bueno, quienes lo producen nos podrían garantizar un 98% o más de la calidad del producto si encontramos una casa, un proveedor, pero también es conveniente revisar antes
de la siembra la semilla. Porque puede haber sucedido algún percance en el momento de transportarse o de almacenarse. Así como cuando vamos a la tienda y tenemos que revisar de todos modos siempre la fecha de caducidad de los productos, pues lo mismo aquí, ¿no? Siempre puede haber un error o pues lamentablemente pues también nos pueden estar queriendo vender gato por liebre, ¿no? Entonces siempre se tiene que tener cuidado con eso. Va a haber distintas formas de llevar a cabo la siembra, pero va a depender del sistema de producción seleccionado, ya sea el americano, el holandés o el francés. Puede ser manual, puede ser con dosificador o siembra en masa. Es muy conveniente que la siembra se realice en un solo día o en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para que no haya diferencias significativas en las temperaturas dentro de cada casa de cultivo. Porque recordemos que en el caso de la incubación, tanto como del pleurotus, y también lo vamos a ver ahorita del champiñón, primero se necesita la incubación, ciertos días, luego pues ya esperar a que se esparza más el hongo, etcétera. Entonces, pues sí necesitamos como ciertos rangos de temperatura, ¿no? Y que se haga al mismo tiempo, porque si uno ya se terminó de incubar y el otro todavía le faltan 2 días, pues bueno, se va a complicar la situación, ¿no? Bien, entonces ya después de haberlo sembrado, ¿no? Y aquí vemos varios ejemplos de cómo se siembra, agarrando el sustrato, echándolo en las bolsas. A ver, ¿qué método creen que sea? Perdón, ¿qué método creen que sea? ¿El americano, el holandés o el francés? De aquí. Profe, es que yo no puedo verlo. ¿No lo puede ver? Ay, no me diga. A ver. Bueno, por un lado estamos en la diapositiva número 29. Vamos a ver. Okay. A ver, permítanme. ¿Ya lo pueden ver? Ya, por favor, sí. Perfecto. Entonces les comentaba, ¿no? Aquí están llenando, ¿no? Los lugares en donde van a... Bueno, están agarrando el sustrato, ¿no? Y aquí, en esta imagen, en esta primera imagen, acá, vemos cómo están llenando, ¿no? Algo para sembrar el hongo. Bien, en este caso, ¿qué tipo de sistema creen que estén usando? ¿El americano, el holandés o el francés? El sistema de producción. Creo que si eso es como una bolsa de plástico, entonces sería el francés, pero se están llenando la bandeja, entonces sería el sistema holandés. Muy bien, muy buena observación. En este caso parece, bueno, no sé si lo está tomando desde un teléfono la presentación, la clase, puede que si no lo vea muy bien, pero sí, está llenando una bolsa, entonces sí sería el francés, ¿no? Si vemos más acá, parece que están llenando más bien bandejas, y sería más uno holandés tal vez, ¿no?
Pero bueno, en sí parece que la mayoría de estas imágenes, de estas fotos, son para un sistema francés, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, ¿cómo se llama? Como lo decía ahí, ¿no? Es el más popularizado en el mundo porque se adecua mucho a las condiciones de diferentes lugares, ¿no? De diferentes países. Bien, entonces pasamos con la incubación, ¿no? Ya empezamos a sembrar, ya sembramos y bueno, después de eso se va a transportar el sustrato a las casas de cultivo y ahí va a estar de 12 a 16 días en una temperatura de 22 a 26 grados para que el micelio termine de invadir lo suficiente el sustrato o composta y aquí pueden usarse diferentes mecanismos para controlar la temperatura que puede llegar a elevarse más o disminuir y pues bueno, ser contraproducente para nuestros hongos, ¿no? 22 a 26 grados son pues bastante, un rango muy bueno, ¿no? Pero si vivimos en un lugar muy frío o más fresco, pues bueno, puede nuestro hongo pues recibir demasiado frío y crecer más lento, ¿no? O si vivimos en un lugar que hace mucho calor, pues nuestro hongo se puede morir, ¿no? Igual si es demasiado frío, pues también, pero es más fácil que se muera por calor que por frío. Si la temperatura del sustrato se eleva a más de 27 grados en pocos días, como les comentaba, es probable, es un probable indicio de que existió una deficiencia en alguna zona o totalmente en el túnel de pasteurización. Esto podría deberse pues porque no se pasteurizó bien y entonces está habiendo todavía actividad microbiana que va a elevar pues la temperatura de nuestro sustrato. Entonces, para disminuir la temperatura de las bolsas con sustrato, se le puede echar agua, ¿no? Regar el piso y paredes, así como a la bolsa, como les comentaba, y mantener ventilado constantemente el cuarto de cultivo con aire del exterior y aire acondicionado de ser necesario, ¿no? Claro, el acondicionado pues es de cierto modo más controlable, ¿no? En los primeros 4 días de entre los 12 y 16 días se va a observar un ligero desarrollo de micelio iniciando la invasión del sustrato en forma de pequeñas ramificaciones, ¿no? Aquí lo vemos. Y dependiendo de la calidad del sustrato y del control de temperaturas, en el cuarto de cultivo, puede quedar completamente invadido entre 10 a 15 días, ¿no? Depende de cómo las condiciones que haya y cómo lo estemos manejando, ¿no? Entonces aquí vemos las pequeñas telitas, ¿no? Y aquí pues más de cerca. Si no se mantienen estas condiciones de temperatura y presencia de dióxido de carbono, la invasión se puede retrasar y en ocasiones hasta puede tardar una semana más, ¿no? En el caso de que las temperaturas se hayan elevado, puede originar entonces también presencia de enfermedades, la disminución de la producción y por eso es necesario equipos de control y monitoreo de nuestros hongos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues ya tiene un termómetro para la habitación, ¿no? Y ya o un termómetro que pueda checar, ¿no? Con el que podemos checar cada sustrato para poder estar seguros de que están en la temperatura adecuada y que no se vaya a producir o a reproducir o a favorecer otros organismos que no son los que queremos que crezcan, ¿no? Y que pueden hacerle daño a nuestro hongo. Bien, pues vamos a llegar hasta acá en esta ocasión, ¿no? Hasta la incubación. Y ya para terminar la próxima clase, ahí ¿dónde está? Ya es mucho más rápido lo de cobertura, inducción, producción y la cosecha y manejo post cosecha, ¿no? Ok,
no acordamos bien qué día nos vamos a ver después de hoy, ¿verdad? ¿O sí dijimos qué día? ¿Me pueden recordar?